Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, el Dr. David Watts y estamos alegres de estar con ustedes. Quiero que lo sepan. Y yo le doy gracias al Señor por las cartas, correos electrónicos que recibimos desde todo el mundo, literalmente de todo el mundo. Tenemos una cantidad de personas que son miembros del centro familiar de adoración, aunque nunca han estado en la iglesia, solamente a través de la televisión. Y viven muy, muy lejos de este lugar, de esta ciudad y de esta nación. Y quiero que sepan que estamos alegres de Amén. tenerles. Gloria a Dios por su caminar con el Señor y damos gracias a Dios por ello. Quiero mencionar lo siguiente, aunque pasarán unas cuantas semanas antes de que esto salga al aire. Nosotros empezamos un tiempo de oración, le llamamos un tiempo de oración en todo el mundo, y eso es exactamente lo que es. Nos reunimos cada sábado en la mañana en el centro familiar de adoración en uno de los edificios de acá y adoramos al Señor juntos a las 9 de la mañana, ¿no? Sí. AM. Y a las 9 de la mañana durante una hora y hacemos lo mismo también los sábados en la noche a las 6 p.m. Correcto, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Así A las 9 y a que las 6. ustedes pueden acompañarnos, no tienen que estar, bueno, su tiempo alrededor del mundo es distinto a nuestro horario aquí y sabemos eso, pero eso no es importante. Lo importante es que nosotros estamos motivando a todos en el mundo a que se unan a nosotros. Permítame decirle algo. Todos tenemos algo por qué orar. ¿Tenemos que? Todos lo tenemos realmente. Y y esto le ayudará a usted a acercarse más al Señor, le ayudará a verse a sí mismo como debe de verse, como Pablo lo dice aquí, lo estamos estudiando ahora mismo. Así que nosotros pues le motivamos a unirse a nosotros en este tiempo de oración en todo el mundo. Permítame decirle que esta nación americana, y podemos decir lo mismo de otras naciones en todo el mundo, necesitan oración. Los líderes necesitan oración Correcto. terriblemente. Y, y realmente si Dios no hace algo, realmente van a haber problemas en gran manera en la nación. Así que el único que puede sacarnos de esta situación es el Señor. Así que únase a nosotros si puede, ¿no? Bien, vamos a leer el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? ¿Los judíos son mejores que los En gentiles? ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el poder del Señala pecado. la supuesta afirmación de los judíos de su superioridad que es refutada. Como está escrito, Salmos 14, versículo 1 al 3. no hay justo ni aún uno. Se dirige a la queja de los judíos y resuelve el argumento con las escrituras que los judíos no podían negar. Así que Pablo tuvo problemas realmente con ambos segmentos. Sí, claro. Problemas con los judíos y problemas con aquellos que eran gentiles. Absolutamente. Y él utiliza una escritura del Antiguo Testamento en el Salmo 14 para mostrarles que está en el tiempo perfecto. Él dice que ha sido escrito, les está mostrando que fue escrito desde antes, no es algo nuevo, mostrándole al pueblo judío, a los creyentes nuevos en Roma, que no estaban en mejores condiciones. De hecho, de alguna forma, los judíos estaban en peores condiciones porque ellos tenían privilegios como haber recibido la palabra de Dios para conocer las cosas de Dios por encima de los gentiles. Ahora, Pablo, enfrentando el problema aquí de algunos judíos, pensaban que eran mejor que los gentiles porque los gentiles no conocían a Dios y estaban en lo correcto, no conocían a Dios. Los judíos no conocían al Sí. Señor. Él estaba diciendo entonces que porque eran gentiles no tenían ninguna importancia. No, no era eso lo que No, estaba para nada. diciendo. Él estaba tratando esa contradicción o confusión que cualquier persona está bien con Dios basándose en el hecho de que vienen de cierta familia o grupo.
está eliminando ese potencial. Correcto. Esa Y- idea nacionalista de que si son judíos son salvos. Exactamente. Y bueno, hemos tratado con esto, con la salvación familiar o con la salvación relacional. Y Cualquier cosa por asociación. exacto, y él sería está así. eliminando ese potencial. Y él se pone a enfatizar esto mucho. Y una vez más, él comienza en los Salmos, pero él escoge una variedad de escrituras y todas prueban que el hombre a solas, sin importar dónde nazca, sin importar de dónde venga, es pecaminoso y está apartado de Dios, y que no hay cantidad de trabajo o asociación que pueda proveer la salvación que él proclama que solamente se puede encontrar en Cristo. Bueno, los pone a todos en la misma categoría, Exactamente, ¿no? sí, Todos exactamente. son pecadores, tienen pecado, han pecado y necesitan al Señor. Hemos hablado de esto un poco con el panel del mensaje de la cruz en las mañanas. Alguien como yo o como Josh Rosenstern, que crecimos en la iglesia, hemos estado en la iglesia toda nuestra vida, y tal vez Joseph o Gabriel, que tuvimos padres piadosos, no tenemos el tipo de testimonio como en mi vida. Yo jamás he consumido drogas ilegales. Quisiera poder decir que jamás consumí alcohol, pero la cantidad de alcohol que he consumido sería muy poca en mi vida. Y aún habiendo yo crecido en la iglesia, teniendo padres piadosos y abuelos piadosos, aún tuve que llegar a la realización en mi propia vida que yo era pecaminoso, y aún luché con áreas de mi vida y necesitaba que el Señor me perdonara. Así que ya sea que uno sea como yo o que haya crecido en la iglesia, y aún necesitamos esa experiencia en nuestra propia vida, no por lo que los padres o los abuelos hayan hecho. El hermano Pérez habla libremente de su testimonio, cómo él era un atleta universitario y él estaba en la vida de la fiesta, era un alcohólico y el Señor lo libertó milagrosamente de eso. Así que ya sea que, bueno, cualquiera que sea el testimonio, todos éramos pecadores, todos perdidos, todos tuvimos que llegar al Así Señor. No es. podemos depender de, bueno, obviamente si pudieron crecer en la iglesia y no tienen esas cosas del mundo, eso es algo maravilloso. Eso no me hace a mí más espiritual o santo que aquella persona que haya salido del mundo, que haya estado adicta a las drogas o al alcohol, o que haya vivido esa vida. Todos quedamos destituidos de la gloria Así de es. Dios. La Así misma es. categoría. Y bueno, es a veces la gente de la iglesia puede sentirse muy bien de lo que ellos han hecho en sus vidas y cómo han evitado ciertas cosas que siempre mencionamos como pecado, pero todos tenemos que tratar con la ira, con la concupiscencia, con la amargura, con el celo. Tenemos que lidiar con pecados que no son necesariamente los que nosotros presentamos todo el tiempo en la iglesia, pero aún estábamos perdidos. Yo tuve que llegar a un lugar en mi vida en el que yo tuve que tomar la decisión de seguir a Dios, y no solo de vivir por el caminar de mis padres o de mis abuelos o mis bisabuelos. Y todos somos responsables nosotros mismos. ¿Piensan ustedes que, o bueno, doctor Watts, que la mayoría de las personas en las iglesias hoy día no son salvos? No sé si diría que la mayoría, sería difícil decir realmente, dar un porcentaje, pero yo sí creo que hay mucha gente que va a la iglesia regularmente que no es salva, no han hecho, bueno, porque ponen toda su fe en toda la rutina cristiana: pagar el diezmo, venir a la iglesia, escuchar el sermón y, bueno, prestar servicios en la iglesia. Así que yo sí creo que hay un porcentaje, yo no sé si diría la mayoría, pero algunos predicadores a lo largo de los años han dicho, digo la mayoría, pero realmente sí es una realidad sombría que hay una gran porción de la iglesia en Estados Unidos que no es salva. Y tenemos que hacer que la gente llegue al punto de darse cuenta, como Pablo está diciendo aquí, que todos estamos perdidos, todos necesitamos a Cristo. Pensemos en las iglesias principales y las que no predican la necesidad de ser convertidos. Eso serían varias denominaciones, no lo enseñan. Así es. Yo así diría es. que en esas iglesias
hay muy pocos en esas iglesias que realmente No son creo que hay salvos. ninguno salvo. Hay que tener la palabra de Dios y la Sí, palabra de Dios no es predicada allí. y eso representa a miles de personas y Decenas millones. de miles. Y sumamos la fe pentecostés, por lo menos en la mayoría de las iglesias bautistas, sí predican la salvación. Sí. La iglesia pentecostés, pero las iglesias litúrgicas, metodistas y otras, yo no creo que están enseñándolo. Yo diría que la mayoría de su pueblo están perdidos y eso Bueno, es la trágico. mayoría de las personas dependen de algún tipo de ordenanza religiosa que tienen, ¿no? El bautismo en las aguas, por ejemplo, o la Santa Y la Cena. confirmación ese es algo grande en varias denominaciones. Sí. Sí, A la la edad de 12, confirmación. 10 o 13, ellos pasan un currículo y lo completan, escuchan las lecciones y son confirmados que entienden la doctrina de la iglesia y aceptan eso como su conversión. Sí. Los sacramentos, no las ordenanzas, creo que eso es lo que ellos creen que salva, el Sí. sacramento. Así es, así es. Bueno, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se muevan. Estamos de vuelta. Jesús dijo, estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos son los que le hallan. Ahora bien, él sabía de lo que estaba hablando Correcto. y pocos son los que lo hallan Pocos. o andan en él, ¿no? Es trágico, pero es una gran realidad. Y es una de las razones por las cuales la televisión cristiana, proveyendo que lo que se predique sea bíblico y correcto, es tan importante. Y muchas personas simplemente le tienen miedo a la iglesia, le tienen temor, no entienden lo que es, no lo quieren y no es nada que les llame la atención y es porque no conocen al Señor. La televisión no es amenazante, ¿no? No intimida. El Espíritu de Dios se puede mover en una vida, en un corazón, que tal vez esa persona ceda a él y no lo haría si estuviese tal vez en una iglesia un domingo en la mañana, ¿no? Y eso no es bueno. Yo quisiera y preferiría que estuviesen en la iglesia, etcétera, etcétera, pero tenemos que admitir que la iglesia pues es intimidante a la gente que no la conoce porque no la conocen, no saben cómo es, no les agrada de ninguna manera cuando no conocen al Señor. Pero hay millones en iglesias que ya hemos estado estudiando acá en las últimas programaciones. Esas personas, realmente algunos, han subido el monte de la moralidad y piensan que ya están bien, que ahora están Sí. bien. Y como la iglesia que Lauren visitó cuando era niño. Yo dudo seriamente de que había muchas personas en esa iglesia salvas. Yo sé que estás hablando del pastor que predicó correctamente los domingos en la mañana, pero la mayoría de esos predicadores en las iglesias no creen en el bautismo con el Espíritu No, Santo. jamás habrían enseñado No eso. lo quieren, No. no tienen interés. Así que han cortado de esa manera el poder de convicción del Espíritu en esa iglesia. Simplemente lo han cortado. No voy a decir que no hay nada, porque la palabra de Dios puede tener Claro que una sí, avenida sí. allí, pero no hay mucho. Amén. No hay mucho. Correcto. No es tan efectiva. La palabra es ungido, la palabra es predicado y compara el corazón de la gente, pero antes de la pausa estábamos hablando de que la gente pone su fe en los sacramentos o en la Eucaristía, creyendo que si toman la Santa Cena sería un medio infusionado de la gracia de Dios en su vida y así es como ellos son salvos. El autor de la vida con propósito o la iglesia con propósito que John ha referido anteriormente, su iglesia se jacta de que tuvieron más de 38,000 bautismos en agua, que ellos bautizaron a la gente en agua. Ahora, 38,000 bautismos en agua es algo maravilloso porque creemos en el bautismo en agua, pero el bautismo en agua no significa salvación. No. Y mucha gente así piensa, es. dice, bueno, usted es cristiano y ellos dicen, yo fui bautizado en agua a los 8 años de edad, así que dicen, sí, soy cristiano. Pero ese bautismo en agua o tomar esa Eucaristía o comunión
o ser confirmado, o ser bautizado, o todas estas cosas o sacramentos como la penitencia y diferentes cosas de las que ellos hablan, no, eso no es lo que salva, eso no es lo que va a llevarlo al cielo. Así que demasiada gente está siendo engañada por estas obras que son enfatizadas. Una vez más, no estamos en contra del bautismo en agua, eso es algo muy importante, pero hay denominaciones como la Iglesia de Cristo que no cree que usted es salvo si no es bautizado en agua. Y así es como usted recibe la salvación y eso no es bíblico, eso no es su propósito, no es lo que significa. Pero millones están dependiendo de Sí. esos ritos para salvarlos o para Correcto, ser salvos, y eso no correcto. les salva. No. Hermano Swagger, si me permite, me gustaría leer este texto sin detenerme Claro, hasta el claro, 19. adelante. Solo para que podamos ver lo que está escribiendo Pablo. Recordemos que él está escribiendo una carta y solo el texto no tomará más que un momento. Él está preparando la escena, tratando con judíos en el capítulo 3, versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Entonces hay una actitud de que porque somos judíos estamos bien con Dios. Ahora sigamos todo esto hasta el final y voy a leerlo rápido. Versículo 9. En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el poder del pecado. Estos son sus puntos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron del camino. A una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, destrucción y adversidad hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Empero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, lo dice, para que toda boca sea cerrada y que todo el mundo se sujete al juicio de Dios, porque por los hechos cumplidos de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Lo que él acaba de hacer es despojar la actitud de la persona religiosa que sabe de la ley de Dios, el judío por decirlo, pero que piensa que su salvación está basada en lo que ellos saben y a lo que pertenecen, y no una relación personal con La Dios. mayoría de los judíos tenían la misma actitud que tenía Pablo. Exactamente. Él estaba matando a Oh, sí. cristianos pensando, yo le estoy haciendo un servicio a Dios. Exactamente. Entonces, y una vez más, hemos hablado de esto y yo sé que vamos a verlo lentamente, pero para poder comprender el punto de Pablo, el énfasis que todos hemos estado haciendo acerca de asociaciones y pensamientos religiosos y pensar que eso es lo que él lo acaba de eliminar. Él dijo, no hay nadie que haga nada bueno, no, para nada. Y si leemos estas cosas y decimos, bueno, o ese no soy yo, o decimos, bueno, eso no fue para mí, yo cuestiono nuestra salvación, porque tenemos que vernos como, bueno, exactamente como lo que Pablo nos dice aquí. Y esas son palabras de pelea en los ámbitos religiosos, porque la ley misma no podía hacer al hombre, y el conocimiento de ellas no podía hacer al hombre justo ante Dios. Él dice que la ley de hecho debió haber cerrado toda boca. Sí. Si realmente lo entendieran, la ley cerraría sus bocas y su jactancia para que todo el mundo entendiera que, y por eso es que Dios le dio la ley, para que todo el mundo pudiera ser culpable ante Dios. Así que, una vez más, él elimina el potencial de la salvación mediante la asociación y es algo muy poderoso y yo no quiero No acelerarnos. lo es. Miren, bueno, No. eso es en la predicación o en la enseñanza le llamamos la perícopa y ese es su pensamiento, eso es lo que uno hace con el pasaje para Así predicar es. de ahí. La ley no nos salva de la pena y el poder del pecado, no puede Correcto. hacerlo. Y una vez más, el tema es si somos mejores. Recordemos que él acaba de decir que los judíos tienen mucha ventaja, así que la pregunta es si somos mejores. Y él regresa con todas No, estas declaraciones con certeza ante los judíos diciéndoles solo por ser judío no es lo que Dios está buscando. Adelante, lee los versículos 10 y 11 otra vez. Como está escrito, Salmos 14, 1 al 3. no hay justo ni aún uno. Se dirige a la queja de los judíos y resuelve el argumento
con las escrituras que los judíos no podían negar. No hay quien entienda. Revela la depravación total. No hay quien busque a Dios. El hombre que queda por sí solo no buscará a Dios y no puede buscar a Dios. Él está muerto espiritualmente. Y ahora volvamos a la primera parte. ¿Piensan ustedes en esa depravación total? Absolutamente. Sí, así es. Y lo que debemos explicar es Sí, explíquelo. que la depravación total indica que el hombre es 100% incapaz de ceder obediencia espiritual o es completamente incapaz de ser piadoso en su naturaleza o carácter. No podemos. Correcto, no puede. No se puede. Hay una naturaleza dentro de nosotros que es completamente depravada, crea una atmósfera. Y estos versículos aquí enseñan una depravación Así es, total. y sus notas son perfectas aquí, pero el hombre religioso no quiere admitir lo que El es. calvinismo, ellos firmemente enseñan esa Sí, pero depravación de la total. manera como lo enseñan es un poco diferente. Sí. Ellos creen que el hombre es incapaz de escuchar de Dios Así es. hasta que él sea regenerado y nosotros no creemos eso. No. Creemos que la persona puede ser convencida y arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador. Sí, bueno, nosotros afirmaríamos el hecho de que estamos perdidos y de que estamos en pecado, pero si ellos creen que usted se confiesa y llega a la fe, después, bueno, es antes de la regeneración, es cuando uno llega a la fe y nosotros diríamos que es después de confesar nuestros pecados, creemos en Cristo y llegamos a la fe. Eso es lo que sería diferente. Usted puede ver todo el mundo, vea las noticias recientes y vea que fuera de Cristo somos completamente, bueno, la humanidad es completamente, bueno, no considera el valor de la vida y todo tiene que ver con ellos. Es fácil ver alrededor y solamente si nos fijamos en el crecimiento del crimen y lo que la gente está haciendo, la depravación total en el sentido de lo que estamos hablando aquí, creo que es definitivamente algo afirmado solamente viendo las Pero noticias. no están depravados totalmente una vez nacen de nuevo. Una vez que uno nace de nuevo, uno es salvo de esa naturaleza pecaminosa y uno es una nueva criatura. Todo ha pasado. Todas las cosas han pasado. Aquí son hechas nuevas. Pero fuera de Cristo, la persona sigue siendo parte de eso fuera de Cristo. Hablemos sobre cómo un predicador calvinista salva a alguien. Si el hombre no puede, y solo nos quedan unos segundos, si el hombre no se puede salvar y no puede hacer nada para alcanzar a Dios, entonces ¿quién lo inicia? Se nos terminó el tiempo. Vamos a continuar en la próxima programación. No se la pierda. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.